Buenas. Gracias al compañero que me salvó, siempre me salva alguno. Hoy estaba realmente mucho peor que la vez pasada. Esta no la resolvía solo, pero ni para nada, ni se me hubiera ocurrido. El aplauso para él. La recriminación, si la clase termina siendo un plomazo, es compartida, ¿no? Es compartida. Vamos a ver el ejemplo, vamos a empezar a ver el ejemplo que vimos el otro día del caso del globo. Les repito, más allá de que el contexto es ver una versión simplificada, sin meternos en almacenamiento de datos, sin meternos en interfaces, cosas que van a ir viendo en principio desperdigadamente en la carrera. Lo que me interesa es mostrarle dos o tres cosas al mismo tiempo, por lo cual se nos va a hacer un poco cuesta arriba porque hay mucho detalle. Lo primero es mostrarles cómo procede, cómo avanza un ciclo de desarrollo de un software real como este, usando una metodología, un estilo de desarrollo incremental, o sea que vamos por incrementos, el software va creciendo de incrementos, no es que lo hacemos de cero a todo, iterativa en el sentido de que volvemos para atrás a algo que ya hicimos, lo corregimos, ¿sí? Y seguimos avanzando, y al mismo tiempo, y esto es lo más importante, una aplicación en donde, como la mayoría de las aplicaciones que ustedes se van a encontrar de acá en más, no la conocemos completamente, estamos haciendo suposiciones. Esta va a estar basada en las suposiciones que hice yo cuando planteé los requerimientos, que van a ver a medida que avancemos, que son, no son completamente realistas respecto a lo que es RAP y pedido ya, etcétera, pero es una foto de lo primero que yo comprendí cuando en su momento redacté la aplicación. Eso lo que nos permite ver es, si estuviéramos todo el cuatrimestre con esto, es ver a medida que vamos comprendiendo el dominio de la aplicación, qué cosas vamos haciendo. ¿Por qué lo hago así? Porque desde hace ya muchísimos años, desde que existe el software, pero particularmente en los últimos, yo les diría, 10 años, todos los que estamos vinculados con la profesión de una forma u otra, nos encontramos con tipos de aplicaciones, sobre dominios de aplicación que no existían antes. Hasta el, no sé, hasta este siglo, un poquito más adelante, siempre resolvíamos problemas sobre dominios que conocíamos. Salud, financiero, los bancos, los sistemas de escritorio, administración, stock. Había, no sé, 500 tipos de dominios y siempre teníamos algún experto para preguntarle. Desde que aparece Internet, primero que aparecen dominios que no existían antes, como el e-commerce, o como las redes sociales, que nunca nos habíamos enfrentado, no había especialistas en el dominio, no teníamos a quién preguntarle. El dueño de Facebook, cuando se pone a hacer Facebook, no tenía a quién preguntarle cómo hacer una red social. No sabía lo que era una red social, ni siquiera tenía la intención de hacerlo. Eso, si bien no empezó ahí, lo mismo que YouTube, no había sistemas de streaming en video como YouTube. Hoy Netflix, cuando aparece, o cualquiera de eso, la tienen fácil. Porque la tecnología de streaming de video ya es recontra conocida. Cualquiera de ustedes puede hacer un servidor de ese tipo, porque inclusive los sistemas de streaming uno los puede usar. Hay código abierto para que uno los use.
Pero a medida que avanza la segunda década del siglo, la cosa se pone todavía peor, porque empiezan a aparecer negocios que solo dependen del software, algo así decía en el video de introducción, y que tampoco nunca se nos había ocurrido. Uber, por ejemplo, o estas cosas, nunca nadie las había hecho. Con lo cual, lo que termina pasando es que el equipo de desarrollo, ustedes, se encuentra con que no hay un especialista a quien preguntarle, no hay un gerente financiero del banco que me cuenta lo que es una caja de ahorro, una cuenta corriente, y le puedo preguntar, sino que nos encontramos con un tipo que se le ocurrió hacer algo que nunca nadie lo hizo, usando el lenguaje de programación que ustedes sí ya conocen, y que entonces se tienen que enfrentar a una situación que yo me imagino, yo soy viejo, pero ustedes son jóvenes, esperan de vida útil en desarrollo del software, pongamos que la edad promedio de ustedes es de 20 años, hasta los 40 que se quemen completamente y tengan que ser gerentes o alguna cosa así. Nadie dura como desarrollador mucho más de los 30 y pico, después sube en la escala zoológica en general. Pero lo que les pasa a todos esos, desarrolladores, arquitectos, analistas, es que tienen que enfrentarse con requerimientos que nunca están fijos, porque ni sabemos qué estamos haciendo. Ese es el problema. Por eso, la idea de usar este dominio. La otra cosa que vamos a intentar mostrarles, finalmente, es la parte más, yo diría, desatendida de la mayoría de los, yo diría, cursos de programación, de los cursos que damos nosotros mismos, y que quizás es la parte más, comillas, aburrida, que es, en el caso de la orientación a objetos, cada paradigma es distinto, pero en el caso de la orientación a objetos, es el momento en el cual, los momentos en los cuales en el código tenemos que ir creando las relaciones entre los objetos que después, cuando la aplicación funcione regularmente, ya van a estar mandándose mensajes entre ellos y van a funcionar, digamos, en ritmo normal. Pero hay toda una parte que es cuando uno arranca desde cero, que es como arrancamos siempre las aplicaciones cuando las construimos, salvo que caigan en un trabajo donde tengan que hacer mantenimiento y les den o extensión de cosas y les den bloques de código y les digan, haz el código que recibe esto y devuelve esto. Cuando uno está en un comienzo de un sistema, hay una parte que es inevitable, que es crear los objetos. En este caso, yo estoy sacando, se los decía la semana pasada, medio de la galera, cuáles son las clases más importantes que va a tener esta aplicación, fundamentalmente porque todavía no empezamos a ver en la materia cómo descubrir las clases. Les decía que todas las cosas que hay en la aplicación que son tangibles, siempre terminan siendo clases y finalmente objetos. Los productos, los pedidos, los negocios, los acarreadores, los clientes, y hay un objeto ahí que se llama empresa de pedidos, que es algo así como una fachada, tranquilamente para usarlo como subterfugio y decir, vieron, siempre hay un main, es un objeto que arranca cuando no tenemos nada, siendo la fachada, y que uno podría verlo, bueno, como cuando uno va a comprar un negocio, ¿no? Cuando entra a, no sé, Frávega, a Loíce, Carrefour, ¿a dónde entra? Al negocio, a la empresa de pedido. Y recién después que entró ahí, tiene productos, bateas, cajeros, etc. Vamos a ver igual un poquitito cuál es el contexto en el cual aparece este objeto. O sea, vamos a suponer que no tenemos ni cliente, ni blogger, ni negocio, ni producto, no tenemos nada. Estamos arrancando y queremos ir construyendo una aplicación para probarla. Incluso, porque eso es lo que pasa siempre que construimos aplicaciones reales, alguno del equipo de desarrollo, preferentemente todos, conoce suficiente tecnología de construcción de interfaces interactivas, web, móviles o lo que sea, de algún tipo que tengan algún tipo de interfaz, como para saber qué cosas hay que configurar de forma tal que esto aparezca en el teléfono, en la web o en el escritorio, al menos del lugar donde estoy, del ambiente donde estoy probando la aplicación. Esas cosas, ese detallecito de configuración que es pegar los objetos nuestros de la aplicación con las interfaces,
En general es lo último que se enseña, pero es una cosa absolutamente trivial, porque es configurar cosas. Es decir, acá voy a tener un archivo, digamos, HTML, para el que escuchó algo alguna vez de web, que cada vez que yo clique acá, viaja algo parecido a un mensaje y le llega a este objeto. Chao, no es muy diferente a eso. Dependerá del framework, usamos la palabra esa la semana pasada, de construcción que estemos usando, cómo va a ser esa configuración. Pero en realidad siempre lo más importante, lo más complejo, contra lo cual más nos vamos a golpear, es la construcción del código. ¿Sí? Entonces, primero que necesitamos hacer es, sobre todo si lo que queremos es empezar a chequear algo, tenemos dos opciones. O empezamos con clases más básicas, tipo la clase cliente. Definimos la clase cliente, lo vamos a hacer un ratito. Creamos un objeto de cliente con algún código, escribimos un main que crea un objeto cliente, le hacemos una interfaz y empezamos a jugar con eso, tirarle código. O podría ser producto, o podría ser Glover, podría ser cualquiera. Yo elegí empezar con la manera en la cual nos resulta más cómodo que el sistema parezca que lo estamos construyendo en serio. Sobre todo para mostrarle al cliente, para que el cliente vea una interfaz, la puerta de Carrefour, ¿no? Tipo ve y dice, ah, mirá, ya hay un negocio acá. Después por ahí atrás no hay nada, porque siempre se empieza así. Entonces, el sistema arranca tanto en la codificación, que eso es decisión del equipo de desarrollo, por dónde se empieza a codificar. Yo estoy decidiendo eso ahora arbitrariamente, pero el sistema en sí, cuando arranca, la primera vez que lo ponemos a arrancar, lo que hace ese programita main de Java, por ejemplo, si están programando en Java, es crear un par de objetos de interfaz, se las rebusca, eso es código, configuración, ahora no importa, que son las pantallas, por decirlo groseramente, y un objeto de esta clase, empresa de pedido. Crea un objeto que es el que va a escuchar todos los eventos que ocurran en la interfaz. Y por ahora, mientras no digamos lo contrario, que en un ratito voy a contarles cómo sería, todas las cosas que ocurren en la interfaz, en una interfaz como esta, todas las cosas que ocurren en la interfaz, de alguna manera, este las escucha. ¿Cómo las escucha? Podríamos suponer, y no es muy alejado de la realidad, que para cada evento relevante de la interfaz, tipo clicó algo, por ejemplo, una acción, eso en el camino, digamos, de la red, etcétera, se transforma en un mensaje al objeto, al único objeto que creamos de esta clase. Y ese objeto tiene que responder para cada evento de interfaz importante, como por ejemplo, registrar un cliente, registrar un producto, registrar un negocio, tiene que responder con el código apropiado. Lo que nos va a terminar pasando a medida que avancemos en la codificación es que esto se nos va a transformar en un monstruo. Porque imagínense todo lo que se puede hacer con el sistema, lo que pueden hacer todos los actores del sistema, los administradores, los clientes, los acarreadores, el tipo que hace analítica respecto a la aplicación, el tipo del dueño de la compañía que dice, a ver cuántos pedidos hay en cada momento, todo eso está puesto en una interfaz que van a ser distintas las interfaces, ¿no? El cliente no va a tener, el tipo que compra no va a tener la misma interfaz que el tipo que transporta, ninguno de ellos dos va a tener la misma interfaz que el tipo que administra, pero yo estoy suponiendo que todo lo atiende este objeto, el único objeto, instancia de esta clase. Entonces lo que va a pasar que eso se va a volver lo que se dice habitualmente es monolítico, un monolito. Entonces lo que va a terminar pasando es que vamos a ir creando otros objetos de otras clases, ¿sí? Para atender distintos tipos de... Me asusté porque el mío suena igual y estaba... Distintos tipos de requisitos. Incluso nos va a pasar, y lo vamos a decidir, que en una misma pantalla, de vuelta estoy usando terminología
medio grosera, pero para que se comprenda, en una misma pantalla, por ejemplo, la que tengo yo que compro, algunos clics míos van a ir a este objeto y otros van a ir a este otro. De alguna manera, a medida que avanzo, voy a ir comprendiendo que voy a necesitar, por ejemplo, para la persona de la compañía que se encarga de administrar a los tipos que transportan, a los que llamamos acarreadores, para ese voy a necesitar un objeto que le llamemos administrador de acarreadores. Que es un objeto que solo se va a encargar, solamente se va a encargar, a diferencia de este que hacía todo, solo se va a encargar de interactuar con los objetos acarreadores cuando los tengo que crear, cuando les tengo que pagar, y entonces su repertorio de mensajes va a ser cortito, razonable. Como recién estamos empezando y no tenemos ni idea de nada, no sabemos ni siquiera la dimensión de la aplicación, esto nos sirve, sí. Por ahora, si bien dijimos que no hay objetos main, sería casi un objeto main. No, no es un objeto main, y lo de decirle objeto main al principio, usé por eso la palabra subterfugio, es un escape que nos resulta cómodo. No es un objeto main porque el flujo que viene desde afuera, se distribuye y no vuelve al main cada vez. Se distribuye y dependerá de cada acción si vuelve o no vuelve al main. Lo que sí, al main que es este objeto. Lo que sí, cualquier objeto que vos pongas como fachada, el único objeto que todas las interfaces conocen, termina teniendo las mismas consecuencias de tener un main, que son fundamentalmente la consecuencia más grave, es que es difícil de mantener. ¿Por qué? Porque cada cosa que se te ocurre hacer, la tenés que meter acá. Y este tiene que conocer todo lo que existe. Por eso, lo que rapidito vamos a hacer, apenas... Y por eso la idea es hacerlo pedagógico en el sentido de, inclusive, tropezarnos con lo que de entrada haríamos, pero que después cambiaríamos. Lo primero que vamos a necesitar es distribuir un poco. Y entonces ahí vamos a tener que las interfaces hablan con distintos objetos. Hoy este se transforma en lo más parecido a un main que puede existir. No es un main en el mismo sentido, pero tranquilamente podríamos decir que tiene todos los mismos efectos. ¿Por qué? Porque concentra flujo exterior que viene de otros objetos. Incluso, vamos a ver, que además es un único objeto. Podríamos haberlo hecho distinto, y ahí sí no sería un mail, que es crear varias réplicas de este objeto, empresa de pedido, varias réplicas, que todas reciban evento, por ejemplo, para distribuirlo y no tener concentración y problemas en la red. Tenemos réplicas, copias, tipo de clones, no es igual la mejor solución. Pero va a pasar algo todavía más raro, que es que este va a recibir un mensaje de afuera, lo va a rutear donde corresponde, y algunos de los que están por acá le van a mandar un mensaje a él. No es que le van a hacer un retorno tipo procedure que retorna al mail, no, le van a pedir cosas. Con lo cual es un mail medio raro, ¿no? Es un mail que al mismo tiempo recibe pedidos. Es como si vos en la programación procedural tuvieras la estructura así procedural con el mail, pero alguno de estos pudiera llamar acá. Y no es que es recursión eso, ¿no? Es básicamente la estructura de grafo que tenemos en las aplicaciones con objetos. Bien, vamos a ver cómo se crea ese objeto, que tampoco es una cosa muy siniestra. Creamos un objeto, le vamos a poner como nombre globo, que es un new empresa de pedido, le mando un único argumento, que es el nombre que tiene, es Globo Sociedad Anónima, que ese nombre lo voy a usar para, por ejemplo, para las interfaces, y después en el método constructor, van a ver, si no lo vieron hasta ahora, van a ver que en Java hay un método que tiene como objetivo inicializar las variables. Vamos a crear vamos a inicializar 4 variables de instancia, creando 4 conexiones de algún tipo. Ustedes ni saben lo que son las conexiones todavía, pero ténganme fe, viene pronto. Una conexión es como si yo le dijera una generalización del concepto de array. Incluso podríamos decir
Este tiene un array de negocios y tiene un array de productos. Y los conoce a través de una variable que se llama negocio y una variable que se llama producto. Y además, los negocios tienen una red de productos. Los negocios conocen productos. Esto lo que significa, acá, es que yo voy a elegir alguna colección, la que me resulte más apropiada. Incluso no estamos hablando de administración de datos, pero para el volumen de cosas que vamos a manejar, no es algo que yo pueda manejar ni con un array ni con una colección de memoria, con lo cual voy a tener que buscar formas de manejar esta información persistente. Pero la idea es que la empresa de negocio conoce productos, negocios, clientes y lovers. 4 conexiones, que cuando las creo acá, fíjense, les puse Sound Connection porque no sé cuál es. Sí, esto no es un código genérico Java, sino que es un código PowerPoint View. ¿Okay? Sí. Anterior. ¿Cómo relacionás a un producto con negocios la variable directa de la empresa? Si la empresa de pedido te vende un pan, Muy bien, muy bien. Perfecto. Esta es una de las decisiones arbitrarias en la comprensión del problema, que es, los productos están en los negocios. Yo cuando pido comprar en la interfaz, eso es lo que yo me estoy imaginando, todavía no está implementado nada, ¿no? Cuando yo pido comprar, elijo el negocio, Carrefour, veo los productos de Carrefour y elijo los productos. ¿Sí? Puede ocurrir que el mismo producto esté en varios negocios. Puede ocurrir, sachet de leche. ¿Sí? Y que yo tenga información del sachet de leche como concepto que no es la misma para cada negocio. O puede ser que sea la misma. Entonces, estoy tomando una decisión que la empresa conoce todos los productos, por un lado. Porque vos podrías también elegir por producto. Que vos podrías decir, quiero comprar galletitas Granny. Elegir galletitas Granny. Y también conocer todos los negocios. Y los negocios saben qué productos tienen. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Pero me podría hacer falta, no lo sé, y por eso puse esta variable acá. Me podría hacer falta que el producto conozca el negocio que lo vende. Y eso es un tipo de relación medio que parece de doble mano, ¿no? Porque el negocio conoce los productos que vende y cada producto sabe de qué negocio es. Pero de vuelta, este tipo de relación así es súper usual y no está mal. Y es típico de la orientación objeto. Yo conozco un objeto y ese otro objeto me conoce a mí, no hay ninguna cosa de redundancia que esté mal ahí. En este caso particular, esa es una decisión que yo estoy tomando porque no sé muy bien cómo va a ser la cosa. De hecho, hace mucho que no compro en Rappi o Pedido Ya. De hecho, seguramente es muchísimo más sofisticado que esto. Pero hoy esto lo que me permite, con los pocos requerimientos que tengo, es hacer una interfaz que permita mostrar los negocios, seleccionar el producto, mostrárselo al tipo que tuvo la idea y que él me diga, no, estaría mejor tal cosa. Y yo ir y cambiar. ¿Sí? Bien. En la misma clase, imagínense que acabamos de crear el objeto de esta empresa de pedido. Estamos así medio en cero. No tenemos, el negocio todavía no empezó. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos que conseguir negocios que vendan a través de mi plataforma. Entonces, de alguna manera, hay alguien que va golpeando la puerta en los almacenes, la verdulería, a los Carrefour, etc. Imaginemos de vuelta que esta es la primer plataforma de ese tipo, que no somos ni Rappi ni Pedido Ya, que ya la tienen tan atada que no necesitan ir a golpearles, golpean a ellos. Fíjense que acá hay una situación de asimetría, que nos va a aparecer de nuevo, que tiene que ver con que estamos suponiendo que esta aplicación es una aplicación nueva.
Entonces tenemos que conseguir negocio. Conseguimos un negocio. Lo tenemos que agregar a la plataforma. Lo tenemos, nos dimos cuenta, por suerte, que eso lo tenemos que hacer con una interfaz. Ponemos uno de nosotros, vamos a ser los dueños de la compañía, que es como empezaron muchos emprendimientos de este tipo, o contratamos a alguien, lo sentamos, le ponemos la interfaz que tiene un formulario y le decimos, toma, estos son los negocios nuevos. Y el tipo, un formulario que está en la interfaz, llena el formulario, submite el formulario y lo que termina pasando es que el objeto empresa de pedidos recibe el mensaje agregar negocio, con un nombre de negocio y una dirección. Mi primer negocio. ¿Qué significa agregar negocio? Bueno, primero, crear el negocio. Y un negocio, tengo que crear un negocio, al cual le mando el nombre y la dirección como argumento para el constructor. Y además, en esa conexión de negocios que yo tenía, agrego a un arte el negocio. Eso está pintado en colorado porque estoy suponiendo que mi colección de objetos soporta el mensaje add, agregar. Va a depender de cuál es la colección que elegí, si estoy eligiendo colecciones en memoria, colecciones indexadas, no indexadas, etcétera, etcétera, o una base de datos, cómo se va a llamar este mensaje. Pero conceptualmente lo que hice fue, este es el objeto de empresa de pedido, este es el flaco que llena el formulario, o flaca, submite el formulario, este objeto recibe el mensaje agregar negocio, crea un negocio y lo inicializa primero con aquellos datos y agrega a este negocio que acaba de crear, lo agrega a la colección de negocios de la empresa de pedido. Sí. De agregar negocio sería para una instancia de... Este mensaje agregar negocio lo entiende el objeto, el único objeto que tenemos instanciado de la empresa de pedidos. Una sola empresa de pedidos. Nosotros estamos creando el software para una sola, todavía no sabemos si va a funcionar para una sola. Tenemos una empresa de pedido de Rappi. Vos sos Rappi y hay un objeto Rappi y además le pusimos nombre Rappi. Y es un único objeto, porque por ahora nos estamos manejando que con ese único objeto nos va a alcanzar. Y posiblemente siempre nos alcance tener un único objeto. Van a ver ustedes, a medida que avancen en la carrera, no les falta mucho para verlo, que hay muchas veces que aparecen clases que tienen una sola instancia. Una solita, pero son clases iguales. ¿Sí? Se codifican igual. Bien. En la clase negocio, acabo de crear un objeto negocio, en la clase negocio también hay un constructor, en donde, y ahí estoy mostrándoles el DI simplemente para ejemplificar, como los argumentos se llaman nombre y dirección, le pongo dis.nombre, que es la variable de instancia de la clase negocio, igual al nombre que viene como parámetro, dis.dirección igual a dirección, y el negocio acaba de crear, acá, la colección de los productos que están en el negocio. No se puede hacer más simple que esto. Y hay que hacerlo. Cualquiera sea la tecnología que usemos, la creación de la arquitectura de información de los datos que vamos a usar, los negocios, los productos, los clientes, los acarreadores, tiene una parte de código que es aburrida, como esto. Dime. Me están diciendo, por ejemplo, que no sé yo qué era una colección. ¿Se podría repetir? ¿Cómo? ¿Qué es una colección? Bien, una colección es un conjunto de objetos. Ah, te están diciendo. Gracias. Gracias. Cuando era chico, yo, no sé cómo hacía, pero miraba también las preguntas ahí. Y atendía al aula. Ahora ya no puedo. Así que necesito que alguien me ayude. Está perfecto. Una colección, tendría que mirar para acá, pero me parece que, no sé si está siquiera la cámara prendida. Una colección es un conjunto de objetos como podría ser un arreglo.
Un arreglo lo vemos como un conjunto de objetos, como podría ser un árbol, una lista, una pila. Las colecciones de objetos son conjuntos de objetos a los cuales puedo acceder en forma relativamente uniforme. Los arrays, por ejemplo, son colecciones de objetos indexadas. Las listas son colecciones de objetos que tienen otra propiedad. Los árboles son colecciones de objetos que tienen otra propiedad. El sentido de la colección es almacenar un conjunto de objetos que tienen un cierto significado común, lo cual no significa que la colección tenga que ser homogénea, puede ser heterogénea, pero de alguna manera tiene un significado. Por ejemplo, productos voy a tener de distinto tipo, y sin embargo los voy a tener todos juntos en la misma colección. Vos me chequeás si entendieron o no. Lo que yo te quería preguntar cuando dijiste hoy que la empresa iba a conocer los productos, Sí. ahora nosotros estamos haciendo la creación de negocios de los productos. ¿Y cómo era la relación para poder conocer como la empresa? No, acá lo único que acabo de hacer, fíjate, acá lo único que acabo de hacer, por ahora, ¿no? Fíjate que lo que estoy haciendo es agregando negocios. Todavía no agregué producto, todavía no tengo producto. Acá agregué el negocio y cuando agrego el negocio, el constructor de la clase de negocio tiene que preparar su colección de productos, que todavía no la tiene. Todavía no tenemos ningún producto, solo tenemos negocio. ¿Cómo? Todavía no construí ningún producto. Lo que tengo son negocios. Tengo una colección. Acá tengo una colección que va a tener adentro productos, pero que todavía no tiene ninguno. ¿Cómo? No, todavía no creé ningún producto. Lo único que estoy diciendo en esa especificación, este es un riesgo que yo corría al hablar de colecciones sin que definamos colecciones, pero tengan paciencia que cierra la historia. Es como si yo te dijera, voy a tener un arreglo de productos. ¿Con qué arranca el arreglo? Vacío. No tiene nada adentro. Cuando yo quiera agregarle cosas al arreglo, se las voy agregando con ese mensaje add. ¿Sí? Dentro de ese objeto no son collections. Aparte del producto, ¿podrías tener, por ejemplo, Clover? No, a ver. ¿Podrías No, espera. En principio, yo estoy usando una convención, es que este indicador de tipo me dice es una colección de productos. Sí o sí, No puedo tener ninguna cosa que no sea un producto. Así como voy a tener colecciones de Clover. La pregunta es si la colección sí o sí es homogénea o puede ser heterogénea. Dependerá de si producto sea una sola clase o sea una jerarquía y haya distintos tipos de productos. Productos electrónicos, productos de limpieza, productos... ¿Sí? Y entonces en la misma colección vos tengas leche, electrodomésticos, y eso es heterogéneo. El grado de heterogeneidad te lo marca el contexto para el cual creaste la colección. A vos lo que te interesa ahí es tener productos. Puede ser tan heterogénea como heterogéneo sea el negocio respecto a los productos. Pero son únicamente productos. Así como lo tengo especificado, son únicamente productos. ¿Y podrías tener, por ejemplo, productos y personas? En Java no tiene mucho, no es muy fácil hacerlo, y en ningún lenguaje de programación tendría sentido hacerlo, salvo que uno encontrara un ejemplo donde tenga sentido. Pero no podrías hacer objetos. Tranquilamente, hay lenguajes de programación, como por ejemplo Smalltalk, donde en una colección, como las colecciones no tienen tipo, hacer colecciones de lo que se te plazca, y con el grado de heterogeneidad que se te ocurra. El problema, creo que lo hablábamos, no sé si con ustedes o el jueves, es que como diseño de lenguaje, eso puede estar bien. El problema es que te hace falta una buena práctica de desarrollo para no hacer un moco absoluto por jugar con poner cualquier cosa en una colección. Que después no puedes hacer debugging nunca de eso, ¿sí? Las colecciones son homogéneas de la misma manera que las variables apuntan a cosas, entre comillas, homogéneas. Pero cuando vos decís que una colección tiene productos
y productos termina siendo una jerarquía de clases recontra amplia, donde tenés cosas tan diferentes como un aire acondicionado y un sachet de leche, decir que es homogénea es un poco fuerte. No es homogénea para nada. Yo no lo haría en esta aplicación y en Java y en los lenguajes que tienen tipeo es casi imposible decir, además de que no es una buena práctica, salvo que vos me digas en mi aplicación necesito tener una colección donde amontono todo lo que tengo. Encontrás un ejemplo, me lo tirás y lo discutimos. Seguimos, un poquito más, sí. Si hiciera de tipo object, supuestamente cualquier objeto. Depende del lenguaje de programación en el cual hagas eso. Si eso se pudiera hacer, en general cuando se hace eso, los lenguajes ni siquiera tienen tipo. Vos decís collection. Y chau, ya. El problema que tiene hacer eso, que podría no estar mal, es primero, ¿para qué lo haces? Y segundo, ¿qué consecuencias tiene? Bien. Ahora tenemos que agregar un producto. Ya tenemos los negocios, tenemos la empresa de pedido, vamos a agregar un producto. Acá tenemos un problema, que es cómo agregamos los productos. ¿Cómo agregamos los productos? Hay una parte que es fácil decir. Hay un método que se llama agregar producto. Obvio, ya viene tipo agregar producto, agregar negocio, agregar producto. Va a haber un agregar cliente, un agregar blogger. Eso ya es como lo transformamos en un patrón de código para que se comprenda. Va a ser agregar producto, cómo se llama el producto, cuánto cuesta y a qué negocio pertenece. De vuelta, asumiendo que estamos asociando de alguna manera los productos con los negocios. ¿Sí? Entonces el código va a ser igual que el otro, el que estábamos haciendo. Solamente voy a tener que crear un objeto producto, creo un objeto producto, que no lo tengo, tengo que crearlo, y un producto con el nombre de ese negocio, lo agrego a la colección de productos, esa que tenía en la empresa de pedido, y al negocio correspondiente le agrego el producto. Entonces fíjense que en este código tengo pendiente cómo es el productor en el constructor de producto, que lo vamos a ver ahora, y qué es este agregar producto. Primero, vamos a ver en un ratito que veamos esos constructores, que esto así suena así de fácil, pero tiene un problema administrativo que después va a impactar en el código, lamentablemente, que no es menor. Decime. Historia gratuita va a ser agregar producto en el objeto negocio. En el objeto negocio que viene apuntado desde allá. Fíjate que nosotros lo que estamos intentando construir es una red de objetos que va a ser así. El objeto empresa conoce los productos, un montón. El objeto empresa conoce los negocios, otro montón. Y entre esos negocios y los productos se conocen como se tengan que conocer. Y eso es a nivel de objetos que estoy creando. ¿Sí? Cuando ustedes trabajen usando otras tecnologías tipo base de datos, esto lo van a reemplazar por tuplas, las tuplas van a tener claves, las claves van a vincular una tabla con otra. Acá lo que estamos hablando es objetos que conocen objetos, ¿sí? Una pregunta, ¿cómo se está agregando el producto a el objeto producto, que es todos los productos que tenemos? Y además estamos agregando el producto a un negocio en particular. Sí, porque acá me está viniendo a qué negocio pertenece. Claro, cuando vos tengas otro negocio que va a tener... Me va a llegar... Bueno, esa es una decisión que tenemos que tomar. Sí, cuando el producto ya exista, y es una decisión, de las decisiones administrativas que hay acá, administrativas digo que están fuera del software, que no las podemos tomar nosotros en el código. Hay una decisión la primera decisión es, ¿puede ser que haya los mismos productos en distintos negocios? ¿Sí o no? Ahora estamos suponiendo que mejor no. No se hincha. Pero tranquilamente, el que tuvo la idea dice, no, pero yo quiero que una persona que compra leche descremada la pueda comprar acá, acá o acá. Y el producto es el mismo. Entonces ahí tengo
ahí tengo una disyuntiva que ya nos cae a nosotros, que ¿es el mismo o es otra instancia de la clase producto que tiene todos los datos de leche descremada? ¿O cómo hago? ¿Cómo hago con eso? Si yo manejo Rappi, Globo, Pedido Ya, manejan 200 negocios distintos. ¿Cómo hacen con la leche descremada? Entonces, ahí esas son decisiones. Una vez que el gerente o nosotros mismos, si la estamos construyendo nosotros, decidimos que el mismo objeto me refiero sachet de leche, se puede tener en distintos lugares, que no es el mismo objeto, ¿no? Está claro, porque además ni estamos metiendo acá marcas, no estamos, fíjense lo simplificado que es esto respecto a la realidad. ¿Qué va a ser? ¿Va a ser el mismo objeto o van a ser distintas instancias de la clase producto? O ya vamos viendo que una clase producto para tener todo es una monstruosidad. Vamos a tener que crear subclases, ¿sí? Para tipos de productos. Vamos a ver, yo no sé si este año, pero posiblemente el año que viene, que ahí hay un problema que ¿es lo mismo la definición leche descremada, la Serenísima, que un sachet de leche descremada, la Serenísima? ¿Es la misma cosa? ¿El sachet o el concepto? Y esos son clases de instancia. Entonces, ¿cuántas clases tenemos? 1.000.000, una por producto. Ese tipo de decisiones son decisiones que técnicamente no tienen una solución trivial y que lo que terminamos haciendo es resolviéndolas. En principio con atajos, siempre resolvemos con atajos, siempre, ni siquiera cuando somos especialistas absolutos, nunca podemos evitar los atajos, porque los atajos tienen que ver con que nadie sabe explicarnos qué quiere. Así de simple. O que nos lo explican una vez y después nos lo cambian a la semana. Entonces nosotros elegimos la mejor solución, un subóptimo. El subóptimo con el tiempo resulta que no es un subóptimo, es una porquería total. Y entonces buscamos el siguiente. En ese punto estamos ahora, lejos del subóptimo. Sí, ¿alguien me preguntó? ¿Alguien me preguntó algo? Nada, ya alucino. Muy bien. Avanzamos un poquito más. En la clase negocio, agregar un producto básicamente es a la colección de productos que tiene el negocio, agregarle el producto. Ya se empieza a poner más simple. A medida que bajamos en la cadena de mensajes que empieza en empresa de pedido y llega a los objetos tipo negocio, producto, etcétera, el código se pone más simple. Después vamos a ver qué pasa en la clase, qué hacemos en la clase producto, el que acabamos de crear. Ahora, ¿cuál es? Sí. Me parece que lo hicimos, ¿no? Sí. Acá, la clase de empresa de pedido conoce un nuevo producto. Negocio ya lo habíamos hecho antes. Negocio había pedido su producto, pero no lo agrega a la lista de productos de la empresa. No, en la lista, no existe el producto nuevo. El producto nuevo lo acabo de agregar a la lista de productos de la empresa. Y ahora lo agrego a la lista de productos del negocio. ¿Cómo? No, ¿por qué privado? ¿Privado en qué sentido? Es de la clase negocio. Todos son privados de alguna clase. Acá estamos en la clase empresa de pedido. El mensaje lo recibe el objeto empresa de pedido. No te olvides que siempre el mensaje lo recibe un objeto. Este mensaje lo recibe el objeto empresa de pedido. El objeto empresa de pedido completa su colección de productos y le avisa al negocio que tiene un nuevo producto. Y el negocio entonces pasa a conocer un nuevo producto. ¿Cómo? El negocio lo recibió por parámetros. Claro, el negocio lo recibió como P, ahí. Se lo mandé acá. Claro, lo recibió navegando por parámetros. Al negocio le puse como por parámetro. Allá arriba agregamos producto. Ah, pero este es el mensaje de empresa de pedido.
Estoy un mensaje del objeto empresa de pedido. Este es el encabezamiento del método. ¿Sí? Recibe negocio, claro, recibe el negocio como parámetro. Ok, no te entendía. Sí, decime. Y a vos te quiero hacer preguntar a todos también y con la mano por aquí. Bueno, ¿por qué no es realista esto? ¿Cuál es el problema de este código que está acá? El código que estamos haciendo. Que no es lo mismo cuando arrancamos con nuestra compañía. De vuelta, estoy imaginándome que este es un desarrollo para algo que se nos ocurrió a nosotros, que estamos empezando desde chiquito, negocio chiquito, con negocios del barrio. Juancito, el almacenero, nos pasa una lista de productos y nosotros, como Juancito es el primer negocio que tenemos, metemos los productos de Juancito. Ahora vamos a Garbarino. ¿Sí? Y le decimos a Garbarino, ¿me das la lista de productos? O a Carrefour, mejor, más bestial que Garbarino. Carrefour escuchó que nuestro sistema de entrega funciona y dice, no estaría mal vender vía Rappi Globo. Golpeo, señor Carrefour, ¿me da una lista de...? El tipo me va a decir, no. La lista, sacala de hay un servicio web que vos pedís y te mandan los productos. O mejor todavía, me da la lista. Toma, acá está la lista. Que voy a sentar a uno a que empiece producto por producto a meter cada producto que vende Carrefour con una interfaz, un formulario. El tipo que tengo sentado ahí renunció al toque. Nadie lo hace. Eso no se puede hacer. Eso es impracticable. Entonces, a medida que empezamos a relacionarnos con tanques que tienen volúmenes de información que no se pueden manejar a mano, nos encontramos con que todo esto que nos imaginábamos que la forma era una persona escribe en una interfaz y entra los datos que van a parar al objeto, que van a parar a otro objeto, que van a parar a otro objeto, no funciona más así. Entonces tenemos que empezar a hacer esto por código. Tenemos que escribir una especie de, como si fuera un bot, un pequeño programita, que le pide a Carrefour, vía web, no va personalmente, no le pide a Carrefour, mándame los productos, que Carrefour los va a mandar en el formato, o sea, el servicio de Carrefour vía internet para mandar los productos a las empresas que van a trabajar con Carrefour, manda un formato, arreglate. ¿Querés trabajar conmigo? Arreglate. Y ese programita va a agarrar el formato, lo va a parsear, lo va a partir en pedacitos, va a mirar y va a ir creando objetos igual que acá. La única diferencia, y ahí desaparece la monoliticidad de ese mail, es que ahora, en lugar de haber un objeto de empresa de pedido que recibe mensaje de uno que escribe, va a haber un objeto que no tiene ya estableció una relación con Carrefour, pero con el tiempo ese objeto me va a servir para cualquier negocio, va a agarrar la lista de productos y empieza a crear él los objetos. Y este no se entera más. Y con el tiempo posiblemente ya para eso no sirva más. Quedó viejo. Completamente. ¿Sí? Lo mismo nos va a pasar cuando tratemos a los clientes. En realidad esto va a ser peor, porque como nuestros clientes les vamos a ofrecer un servicio, el primer servicio que le ofrecemos es que ellos mismos se registren. No vamos a pedirle que vengan, nos golpeen la puerta y nos den los datos. No existe, eso no tiene sentido. Ellos se van a registrar como clientes. Les vamos a dar una interfaz especial en la web, en el móvil, que va a servir para que ellos, interactuando con un formulario, llenen algunos campos que son necesarios para que se pueda hacer cliente y van a mandar el formulario, en principio, a nuestro viejo objeto empresa de pedidos que recupera su rol de fachada, que lo perdió con los productos o con los negocios y ahora lo tiene con los clientes. Entonces, el objeto empresa de pedido
va a ejecutar un método que le va a llegar desde la interfaz del cliente, donde va a tener que crear un objeto cliente, eso ahora lo hicimos, y agregar el objeto cliente a la colección de clientes del negocio. Porque dijimos que la empresa de pedido conocía a los clientes. El código no es muy diferente a esto. Este es el método registrar cliente de la clase empresa de pedido, que recibe el nombre del cliente, la dirección, el email, la password, con la cual el tipo decide registrarse. Eso se lo vamos a pedir, va a tener que poner un email y una password, y básicamente, de forma muy simplificada, crear un objeto cliente con estos datos que va a usar el constructor de la clase cliente y agrega a la colección de clientes el cliente que acaba de crear. Entonces, lo que acabo de hacer es que mi empresa de producto, mi empresa de pedidos, que ya conocía a los negocios a través de la colección de negocios, a los productos a través de la colección de productos, conoce clientes a través de la colección de clientes. Y este proceso de creación de objetos se va a repetir, y se va a repetir en prácticamente todos los sistemas semejantes que ustedes vayan a construir, porque no es muy distinto. ¿Sí? Creo un objeto, lo vinculo con otro, le pongo los datos que vienen de la interfaz casi siempre, a lo sumo, si los datos no vienen de la interfaz, los voy a buscar a otro lado, se los pido otro objeto, y más o menos esto va escalando de a poco hasta terminar siendo una red de objetos que va a poder hacer las cosas que vamos a hacer en unos minutos. Bueno, el constructor de la clase cliente básicamente lo que hace es asignar variables de instancia del objeto cliente correspondiente con estas cosas que vienen de argumento. Problema. Lo vamos a tener de vuelta con los acarreadores. ¿Dónde chequeamos que esto esté bien? Nos creemos todo lo que viene. Dentro del método cliente. Claro, pero Cliente con un nombre de dirección unívoco, con una dirección mínima. bien, por ejemplo, pero fíjate el detalle que es que el objeto cliente solo conoce su nombre. Vamos a tener que tener eventualmente en esta clase empresa de pedido o en una clase que se encargue de administrar los clientes, un método al cual yo le diga, che, este cliente es consistente, y me responda sí o no. A la colección de clientes no le tendrías que preguntar, che, ¿no existe otro cliente con este nombre? Podrías preguntárselo a la colección de clientes y la colección de clientes te podría decir si ya existe uno con ese nombre o con ese email, tranquilamente. Lo que puede terminar pasándote es que, suponete que la colección es un array. A los arrays no se le preguntan cosas. Los arrays, suponete que este es un sistema tan chico que me manejo con arrays. A los arrays yo le miro una cosa, pongo una cosa. Lo que puede ser que termine pasando es que estas conexiones no sean exactamente conexiones, sino que sean objetos administradores de conexión que adentro tienen una conexión. En este momento no tenemos eso, con lo cual quien cumple el rol de objeto que tiene que administrar sus conexiones es la empresa de pedido. Y entonces el objeto de empresa de pedido empieza a engordar. ¿Sí? Esto termina finalmente siendo en que vas a tener un objeto que se llama administrador de cliente, que es como si fuera el burócrata al cual cuando viene un cliente nuevo le decís, che, ¿este está bien? Y el tipo mira la lista y te dice, sí, está perfecto. Ese administrador de clientes, que va a ser como un desprendimiento de la empresa de pedidos, otro objeto, va a conocer a los clientes, ese sí. Y ese va a hablar con la colección y le va a decir a la colección, devolveme, devolveme el próximo, etc. Pero a las colecciones, lo que vos le podés pedir es lo que es específico de la colección. Agregar, borrar, ver el décimo. Sí, decime.
pensando en el tema de la consistencia de la información, pregunto si es tipo relacionado a todos los casos, incluso no sé, sea tan simple como que el DNI tenga el dígito que debe, o son más cuestiones tipo, no sé, campos que van a ser claves, etc. Mirá, hay distintos niveles de consistencia de información. Algunos de esos niveles vos podés jugarte y chequearlos en la interfaz. O sea, vos construiste una interfaz en donde, por ejemplo, verifica que el email tiene una arroba, del lado izquierdo tiene lo que tiene que tener, del lado derecho tiene punto algo, ese punto algo es un punto algo que tiene sentido, ahí chequeaste un cachito. Podés hacer que en el formulario el DNI solo pueda tener números, incluso podrías poner ahí mismo un chequeo de que ese número tenga sentido. Hay cierto nivel de consistencia de la información que hoy en día se hace así. De hecho, por ejemplo, en muchos sistemas de este tipo, vos tenés un autocomplete que ya está construido sobre la interfaz, que te permite, si vos vas a comprar algo, vas a poner el producto, vos te pones a escribir, ¿sí? Y a medida que escribís, la propia interfaz, mediante una interacción con el sistema, que es medio transparente para todo esto que estamos haciendo, te autocompleta como hace Google, de forma tal que vos no podés poner lechecita o tostadita. Cuando pusiste tosta, te completó da. Y a lo sumo te puso las 3 opciones. ¿Querés seguir? No podés. Esa consistencia se puede. Después hay consistencia más profunda. La consistencia más profunda solo se puede chequear con las reglas de negocio, de tu negocio, que es el que determina qué cosa vos aceptás como consistente. ¿Te importa que el tipo ponga una dirección falsa? No, total, le llevo las cosas y no hay nada. ¿Ya pagó? Sí. Repetime. De negocio, de productos, sí. Sí. Empresa de pedidos es como que sí, es como que le van a quedar menos funciones. Va a servir para hacer las cosas que tienen que ver con la empresa de pedidos, lo interno. Los clientes es como realmente termina siendo como la arquitectura, va a terminar siendo como la arquitectura de tu propia compañía, sin mucha diferencia. En cualquier compañía grande, no de este tipo, porque este tipo ni tengo idea cómo sea la estructura, son más bien ágiles las estructuras de estas compañías. En cualquier estructura grande tenés un tipo que maneja recursos humanos, un tipo que maneja el aspecto financiero, un tipo que maneja los proveedores. Esos aspectos de especialización que tienen que ver con no cargar a una persona con dos cosas muy diferentes, termina pasando lo mismo con los objetos. Porque a vos lo que te interesa es que una clase particular no tenga muchos temas distintos involucrados. Y esto es lo que nos pasaba con la que él mencionaba, al ser la empresa de pedidos medio monolítica, medio main, tiene que lidiar con métodos de temas muy distintos. Entonces se vuelve un popurrí de cosas que es muy difícil de mantener. Cuando vos separás los temas, las incumbencias de los objetos, pasás a tener algo que es un poco más modular. La modularidad siempre es algo relativo respecto al tamaño total, pero que es un poco más modular, y al ser más modular, vos lo podés manejar mejor. ¿Sí? Bien, poquito más. Una cosa más profunda, que no tiene que ver exactamente con la consistencia, pero es importante. ¿Qué es la dirección? La dirección es un string, podría ser un string. Cuando hablábamos acá de dirección, acá nos podría venir un string, calle 9, número, lo que sea. Con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta que manejar las direcciones como string es un disparate, porque tenemos que estar parseando los strings cada vez. Y las direcciones ya tienen formatos estándar: calle, número, ciudad, código postal, provincia, país. Y entonces podríamos suponer tranquilamente que la interfaz, que es
la que finalmente nos va a permitir meter la dirección, ya viene con campos, que es lo que hacemos habitualmente. Uno cuando escribe la dirección no pone, yo vivo en la calle 14, número 7455, coma La Plata, porque entonces el sistema tiene que asumir que el tipo pone la coma o que pone un blanco, y si no pone 174 La Plata, ¿dónde es la ciudad? La ciudad se llama 174 La Plata, la ciudad se llama La Plata. Los formularios vienen separados en campos, eso no es ninguna ciencia, y ese mismo objeto de la interfaz crea un objeto dirección, y lo que nos viene es un objeto de una clase que tenemos, que se llama dirección, y que tiene básicamente la variable de distancia, calle, número, triángulo, total, lo que sea para él. Lo que tiene de bueno ese objeto es que ese objeto le podemos preguntar fácilmente, podemos buscar fácilmente todos los objetos que viven en la calle 14. O podemos preguntarle en qué ciudad está el objeto. ¿Sí? Cosa que con los strings, si bien lo podemos hacer, podemos tener el método, cada método requiere un parseo del string. Bueno, un poquitito más complejo. Poquitito más complejo. Nos vamos metiendo finalmente, termina siendo el mismo código. No vamos a ver ninguna locura en el código en toda la clase de hoy. Todo el código es igual que en volante, no tiene nada el código. O sea, el que estaba esperando programar para escribir cosas lindas, con recursiones, qué sé yo, nuestro trabajo no es así. Puede llegar a ser así en algunos temas, pero no es así. Nuestro trabajo está más cerca de esto. De la cosa sistemática, cuidadosa, que no se nos escape nada y que funcione. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando un tipo se quiere registrar como acarreador, como Glover? Acá tenemos un problema, que es que dejamos que cualquiera sea acarreador, cualquier persona que se anota como acarreador es acarreador. Primera decisión, sí. Necesitamos tener acarreadores. No nos importa quién se anota. Si existe, si no existe, si se está registrando desde la cárcel. No importa. No importa. Si el tipo tiene condenas por hurto, por violación, nada. Todo aquel que se quiera registrar, lo registramos. Entonces, el proceso es solamente registrar Glover, que viene nombre, dirección, email, crear el objeto Glover con los argumentos correspondientes, chequear datos, o sea que el nombre y el documento, que el quill, eso exista. Eso sí, necesitamos que un tipo tenga un quill válido, si no, no nos sirve. Y después agregar, al final, saltense este pedacito por ahora. Después agregamos la versión de prueba. Lo que va a ocurrir es que el proceso de chequeo, este proceso, chequear datos, ya sea que dejamos entrar a cualquiera o que le miramos los detalles, todos, nunca va a ser atómico. Nunca va a ser atómico. Porque salvo por ejemplo, que nosotros tengamos muy aceitada la relación vía código con AFIR, ANSES, etcétera, y que le podamos preguntar cosas a todos los que les queremos preguntar vía programa, esto no va a ser atómico. Voy a tener que disparar un proceso que va a ir a parar a otro objeto, ese otro objeto podrá involucrar personas o no, ahí depende mucho de cuánta intervención humana le ponemos a decidir si este que está acá puede ser Glover, una decisión nuestra, y si hay intervención humana, ese objeto externo, que es la persona, el administrativo de la empresa que se encarga de eso, va a recibir una notificación que diga: este tipo o esta chica pueden ser acarreadores. Va a disparar un
mensaje que se va a llamar aceptar Glover, otro mensaje distinto que es a este objeto lo acepto como Glover, que va a agregarlo finalmente en la colección. Eso pasa muchísimo en los sistemas de software. Hay acciones que no son atómicas, que no ocurren en el momento. Y que no es que el método demora mucho y yo me quedo esperando. No. Escribiste como Glover, yo te aviso. Eso puede ser que demore, por ejemplo, porque la FIT dice, no, este tipo tiene deudas previsionales o deudas, no pagó el monotributo, y entonces en lugar de esta interfaz devolverle al tipo un dedito que le hace que no, lo que hace es le manda un mail al tipo, distinto, le mando yo un mail al tipo y le digo, che, mira, figura como que debemos monotributo. ¿Te vas a poner al día? Porque nos interesaría tenerte como blog. Un proceso que se dispara por afuera, pero que después termina con alguien que puede ser otro objeto o alguien desde afuera que dispara este mensaje. Decime, perdón. No te escuché. ¿Qué era atómico? ¿Cómo? ¿Qué era atómico? Ah, ¿qué era atómico? ¿Qué era atómico? ¿A eso te referís? ¿En dónde estaba esa? ¿Esto de acá? Ese. Sí. Tengo que hacer una explicación. No lo dije en la primera clase, lo tendría que haber dicho. Yo soy extremadamente hipoacústico. Extremadamente hipoacústico. En niveles así de patológico. Ni siquiera escucho los chistes, ¿yo por qué no? Me río, mirá, me río porque se ríen. Me río porque se ríen ustedes. Si estuvieran diciendo idiota el sordo, me reiría también. Digo, no alcanzo a escuchar. Me limé completamente los tímpanos escuchando música con auriculares, cuando señalé a ustedes. A pesar de las advertencias, me los seguí limando cuando ya era grandecito. Ahora, siendo adulto que está empezando a caer, me los sigo limando de la misma manera. Consecuencia, te habla alguien como habla la compañera, en voz normal, y yo no sé lo que está diciendo. Es más, no me pasó todavía, pero suele ocurrir que me hacen una pregunta, voy a responderla y la pregunta salió de allá. Lo que le pasa a cualquier hipoacústico, que más o menos funciona, porque yo dentro de todo todavía funciono, en algún momento voy a dejar de hacerlo, es que no termina de adecuarse a su situación y en lugar de decirlo de entrada, se olvida. Eso es una cosa muy prohibida, es un fallido. ¿Sí? Yo tendría que haber arrancado diciéndoles, háblenme fuerte que no escucho. Dale. Claro, ¿qué es algo atómico desde este punto de vista de los mensajes de objetos para resolver un proceso? Un proceso atómico es cuando vos iniciás el proceso y ese proceso termina en el momento en que se inició. O sea, puede demorar más o menos tiempo, o sea, puede demorar microsegundos, milisegundos, pero es un proceso que se inicia y termina igual que cualquier método. ¿Por qué esto no es atómico? Porque requiere, vos mandás el mensaje y requiere una serie de chequeos que se hacen por otro lado, que implica que este proceso sigue y este chequeo está ocurriendo en bambalinas, por decirlo de alguna manera. En este contexto eso quiere decir atómico. Ustedes van a ver cuando vean procesos de negocio, si lo ven en algún lado, supongo van a ver, que existe el concepto de atomicidad en los procesos de negocio o en las bases de datos. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿No? Bien. Bien.
¿Cómo notificamos al tipo que se acaba de escribir que lo aceptamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se notifica un Glover? Ahí hay dos cosas. Hay dos cosas. La primera es que en el momento que creamos el objeto y lo agregamos a la colección, tendríamos que tener una manera, por ejemplo, a través del mail, de disparar un mail diciendo fuiste aceptado en la compañía como si llamemos el empleado. ¿Sí? Decime. Claro, tranquilamente. Lo que pasa es lo que nos va a pasar, creo que llegamos a ver hoy algo de eso, lo que nos va a pasar es que va a depender mucho del tipo de notificación que queremos hacer, de la naturaleza de quién es el notificado, que nos alcance con un solo objeto para manipular las notificaciones. Me voy por las ramas, cosa que ya para acostumbrados a que haga 2 minutos. El concepto de suscripción y notificación es típico para cualquiera que se suscriba a servicio de noticias, a Spotify, por ejemplo. Me suscribo a un artista. La palabra no es suscribir exactamente, pero quiero seguir un artista. La notificación de que hay algo nuevo de ese artista, ese problema, suscribirse y ser notificado, es un problema que en la informática tiene muchísimos años y desde que existe la web es un problema complicadísimo. Por ejemplo, ya no estoy hablando de esto de acá, estoy hablando en general. Por ejemplo, vos te suscribís a un sistema de noticias de algún tipo. Si ese sistema te manda 500 notificaciones por hora, vos te desuscribiste y no lo usas más. Entonces, ¿qué notificás? ¿Con qué ritmo? Acá es más simple porque lo que estamos hablando es decirle a un tipo sos empleado o no sos empleado. Pero el concepto de notificación es recomplejo y se lo van a cruzar seguramente alguna vez. Porque a todos nos pasa, nos suscribimos a algo y terminamos tirando la suscripción a la basura porque nos llegan 800 mails de notificación de que lo que nos suscribimos a... Y entonces uno busca cómo hacer algo más fino, etcétera, etcétera. Bien. Hasta ahora el diseño es algo así. La empresa de pedido conoce los Glover, conoce los clientes, conoce los negocios, conoce los productos conocen a sus negocios. Tampoco es muy distinto de lo que habíamos visto hasta ahora. Bien, nos queda tiempo un poco para hacerlo comprar al cliente. Ya tenemos clientes, ya tenemos Glover, ya tenemos productos, ya tenemos negocio. Muy bien, los clientes tienen que comprar. Estamos ahí, de eso vivimos. O sea, tenemos que tener el código para que el cliente compre. Y acá vale una breve digresión. Cuando estamos trabajando con los dueños del negocio, supongamos que nosotros no somos los dueños, somos un equipo de desarrollo o un desarrollador externo y alguien nos contrató para hacer esto. Seguro que vamos a buscar hacer esto antes que todo lo demás. O al principio. O vamos a inventar negocios, productos y un acarreador así falsos. Vamos a inventar un negocio, vamos a inventar 4 o 5 productos para poder mostrar esto. Porque esta es la parte del negocio que hace que el negocio funcione. Y eso es lo que quien está comandando el desarrollo de la aplicación va a querer ver rápido. ¿Cómo es la interfaz para los usuarios? ¿Cómo hace un usuario con su celular para comprar o con la portátil o con el desktop? ¿Cómo es? No me lo imagino. Y entonces nosotros vamos a rápidamente caer acá. Lo que hicimos antes, lo tenemos que hacer, pero posiblemente no perdamos tanto tiempo en validación profunda de los Glovers. Y el Glover ni nos importa, no tenemos ningún Glover. Ni tampoco negociamos con nadie, porque nosotros no somos los que negociamos, nosotros somos los que programamos. Pero sí queremos probar cómo se compra. Entonces creamos nosotros, así por interfaz, negocio Pepe, que vende pizza, pizza 1, pizza 2, pizza 3, pizza 4, ponemos una fotito de las pizzas y saltamos acá. Y saltamos acá. Ahí hay un montón de facetas con las que ustedes se van a ir cruzando a medida que avancen en la escala zoológica del desarrollo de software. ¿Cómo hacemos para que la interfaz quede bien, bonita?
que la dibujamos nosotros, hay alguien que se encargue de eso, depende de cada caso. Hay compañías que manejan lo que se llama experiencia del usuario en forma absolutamente profesional, tienen una línea de interfaces que son todas más o menos homogéneas, eso es una ciencia. Hay otras que hacen cualquiera, en el arranque de cualquier compañía las interfaces van a ser recontracuadradas, ¿qué vamos a hacer nosotros si nadie nos dijo nada, nadie nos tiró una soga, nada? Vamos a buscar otra cosa parecida, la vamos a mirar, nos vamos a inspirar y la vamos a copiar. Pero en cualquier ciclo de desarrollo, ágil o no ágil, de cualquier dominio de aplicación, el momento en el cual el usuario final, el tipo que le da sentido a nuestra aplicación, interactúa con la aplicación, tiene que ser construido en forma profesional y muy integrada al desarrollo. Muy integrada al desarrollo. Porque podemos tener un código pipipicucú, óptimo, hiper eficiente, hiper modular, súper ágil, lo que quiera. La interfaz es mala, no la usa nadie. No vendemos nada, nadie compra. La usan 2 minutos y dicen, no, me voy a la otra. Y así funciona. La lealtad de los usuarios desde que existe la web es 0. Y eso depende muy fuertemente de la interfaz. Supongamos que tenemos la mejor interfaz y que el usuario se va a conectar para comprar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Loguearse en nuestro esquema, ¿no? Loguearse como usuario, porque cuando definió su perfil, él tenía un email y una password, poner cosas en el carrito, le definimos una especie de carrito, concepto de carrito que nos robamos de otros sistemas de comercio electrónico, que a su vez se lo robaron de los supermercados de ladrillos, ¿sí? Pero que ya es un concepto casi como array, ¿sí? Carrito de compra es el array de donde meto cosas. Ahí hay una colección, el carrito es una colección heterogénea en forma. Meto cosas de tipos bien distintos, productos en definitiva, tampoco tan heterogénea. Difícilmente ponga leche y al mismo tiempo una heladera en el carrito. En teoría podría. Fíjense este detallecito, que hay ciertas cosas que se compran de una manera y ciertas cosas vamos a descubrir que se compran de otra. El acarreador o la acarreadora no nos van a traer en la moto un aire acondicionado. Eso, por más que mi compañía lo vende distinto. Eso en el arranque no lo sabemos, no tenemos ni idea. Lo vamos a descubrir cuando tengamos que escribir código para eso. ¿Sí? Bien, entonces, va a haber un mensaje que lo sigue recibiendo el pobre objeto empresa de pedido, y que este no está tan mal que lo reciba, que es el login. Mensaje que existe en prácticamente todos los sistemas que administran algún tipo de sentido de personalización. Quiero saber quién es el usuario que está del otro lado. Tengo que saberlo, para lo que sea. Ese login viene con sus parámetros, email y password, que son los que ingresó el tipo en la interfaz. Y el método que responde a ese mensaje que está en la clase empresa de pedido, lo que hace es algo parecido a lo que alguien me sugería por acá respecto a pedirle a la colección algo. Esto está en el cliente. Que es encontrarme y validarme esto y esto. Ahí le estoy estirando a la colección y le estoy diciendo, encontrarme entre los clientes, encontrarme un tipo que tenga estas dos cosas. Ahí estoy estirando la colección, fíjate que está puesto en colorado, porque es raro que una colección tenga algo tan sofisticado. Las colecciones de las bibliotecas de clase, de los lenguajes de programación más populares, muchos de los que ustedes van a utilizar, tienen métodos bastante jugados, no tanto como este. Pero el find
casi como que es común. Encontrar un objeto que tenga esta característica. Fíjense, saltando con garrocha a otro dominio, finalmente esto es como si fuera un query, una base de datos, que le digo, búscame en esta tabla el tipo que tiene este email tapado. Y ese tipo lo retorno el objeto, encontré el objeto con ese login y password, es ella, y lo retorno al que me lo pidió. Esta línea va a tener que tratar el caso de que no hay ninguno que tenga email tapado. Y seguramente va a responder un mensaje en la interfaz que diga, "Te has equivocado, el email a password responde, si olvidó su usuario, por favor, clique aquí." Nuevamente, esas son decisiones que en general tomamos nosotros cuando desarrollamos y que nunca terminan siendo las primeras decisiones las mejores decisiones. Lo ideal es basarse, en este caso particular, basarse en algo que ya conocemos. ¿Qué pasa si yo me quiero loguear en Carrefour o en un webmail? ¿Qué pasa si meto la pata? ¿Se quema la computadora? No. ¿Me sale un mensaje que diga, idiota? No. Busco una forma de decir, ha errado. Si realmente no quiere errar de nuevo, por favor, clique aquí. Y si recuerde que después de 3 veces de errar, les quemo la cuenta. ¿Sí? Pensé, más allá de los chistes, que no es lo mismo errar en loguearnos a Carrefour que errar logueándonos al home banking, a la aplicación móvil de una billetera virtual, cualquiera, en donde de por medio hay una cosa medio paranoica con bastante sentido que tenemos, que es que nos robaron o el teléfono, o la clave, o el usuario, y nos van a hacer puré las cuentas. Con lo cual hay sistemas en donde la respuesta a la password no corresponde, pueden ser más terminantes, en el sentido, en la próxima opción doy de baja la cuenta o comuníquese, o de una, comuníquese con tal número para resetear la clave. Bien, no tenemos carrito. Nunca tuvimos carrito. Tenemos que crear la clase carrito. No teníamos carrito. No se les había ocurrido el carrito. ¿Cómo no se nos ocurrió el carrito? Y porque no habíamos llegado a este punto. Nunca se nos había ocurrido tener carrito. Tranquilamente puede pasar que nosotros somos personas que han construido otro sistema parecido y ya sabemos que hay carrito. Y entonces creamos la clase carrito a priori. Nosotros nunca habíamos construido un sistema de este tipo. Este es el primer sistema que se construye en el planeta donde hay un carrito. Entonces hay que crear la clase carrito. Por ahora nuestro carrito por ahora lo único que tiene es la colección de productos. Y cada producto tiene un negocio asociado, lo cual permite que en nuestro carrito podría ser que haya productos de distintos negocios tranquilamente. Si hacemos que el carrito, con el tiempo nos vamos a dar cuenta que eso no se puede hacer, o vamos a decidir si hacerlo o no hacerlo, porque ¿qué va? El tipo con la bicicleta compra en un lado, compra en otro, compra en otro. ¿Cómo manejamos en la aplicación que alguien cambie de negocio y el carrito siga permanentemente ahí? Eso es una decisión que hoy no la tenemos y que nos va a aparecer cuando alguien quiera hacerlo y no pueda, o cuando el dueño del negocio nos diga, che, estaría bueno tal cosa. Y nosotros lo programemos, funcione y después él vea que no es práctico. Y entonces tengamos que desprogramarlo, tirar código. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a ver ahora las inicializaciones, porque tenemos que crear el carrito.
vamos, en la clase cliente va a haber un mensaje. Fíjense, el tipo se acaba de loguear. Y hay un objeto cliente. Tenemos un objeto cliente. Este objeto cliente es el que está comprando. De alguna manera tenemos asociada. De vuelta dependerá del marco aplicativo en el que ustedes trabajen, del manejo de lo que se llaman sesiones, ¿sí? Que es lo que conoce la interfaz con la que ustedes están trabajando del otro lado del sistema, en lo que se conoce actualmente como backend, pero lo que sí tenemos de alguna manera es esta persona, que soy yo acá, con esta interfaz y un objeto cliente que representa a este individuo que está acá. Entonces, este objeto cliente es el que tiene su carrito. Ese objeto cliente tiene su carrito. Entonces, cuando queremos meter un producto en el carrito, le mandamos a ese objeto cliente el mensaje agregar producto. Y el objeto cliente le dice a su carrito, agrego este producto en el carrito. Fíjense que lo que acabamos de hacer es decir que cada cliente tiene su carrito y que con lo que viene de afuera de la interfaz metimos un producto en el carrito. Fíjense para qué sirve el objeto cliente. El cliente es el que conoce el carrito. Esto de alguna manera reproduce la parte que tiene sentido reproducir de la compra en un supermercado. El cliente va con el carrito y mete cosas en el carrito. Para eso tenemos el objeto cliente. El objeto cliente no es una reproducción del cliente como si fuera un robot. Pero el objeto que está fuera, que es el cliente persona, manipulando la interfaz, hace que el objeto cliente que está dentro del software, el objeto cliente digital, por decirlo de alguna manera, conozca su carrito y le agregue cosas al carrito. Entonces, en la clase cliente, en el constructor de la clase cliente, tenemos que hacer una pequeña corrección, creo que lo habíamos visto, con lo cual no ponemos nada, es que además de tener el nombre, la dirección, el email y la password, le ponemos un carrito al cliente. El cliente conoce un carrito, tiene un carrito. Por ahora, el cliente tiene un solo carrito. ¿Sí? Tranquilamente a alguien se le puede ocurrir fumarse y decir, sería bueno tener carritos por negocio y entonces que uno puede ir agregando carritos por negocio. Esas cosas son bárbaras en teoría. Lo que termina pasando es que en la práctica la gente termina comprando con un carrito y entonces cualquier sofisticación que le ponemos y que nos parece fantástica, lo único que hace es complicar la interfaz. Complica el sistema y los usuarios dicen, no, es un lío, esto, tener mucho carrito me pierdo. Sí. Claro, pero no llegamos a carrito todavía. Ahora vamos, me parece que en algún momento hablo de carrito. Claro, carrito es... Lo que pasa es que el carrito necesita algo más que la colección de productos. Pero está bien, el carrito podría ser simplemente una colección de productos, está perfecto. Esto tranquilamente podría ser el carrito. Carrito es una colección de productos. No está errado eso, para nada. Bien, y acá nos queda el diseño con el carrito. El globo, la empresa pedido, los clientes, los carritos, los productos y los negocios. Vuelvo a lo que preguntó el compañero. El carrito podría ser solamente una colección de productos. Hasta ahora y por un rato no voy a necesitar más que eso, con lo cual es arbitrario que haya habido una clase carrito. Yo estoy tratando la clase carrito con un poquito más de sentido físico, me imagino el carrito, y entonces lo transformé en un objeto al carrito. Pero tranquilamente podría haber sido una colección de productos y está bien lo que vos decís, porque pasa con todas las colecciones que hemos definido. ¿Por qué una sí y otra no? En este caso yo me basé fundamentalmente en la decisión en que el carrito me lo imagino como cosa y que me interesa preguntarle cosas al carrito. Pero si es una colección, puede andar tranquilamente hasta el momento en que haya que transformarlo en un objeto de otra clase. Sí. Puede ser mejorado
para la modularización. No, por eso, lo mismo que todas las demás colecciones que yo tenía, tranquilamente podrían ser, en lugar de colecciones, administradores de. O sea, vale el mismo razonamiento. Desde el punto de vista de la modularización, transformar a las colecciones en objetos que adentro tienen una colección no es una mala decisión, casi nunca. Casi nunca. De hecho, en el modelo, fíjate que el carrito conoce el conjunto de productos con una colección. El carrito tiene la colección adentro. Pero en definitiva, en este diseño que tenemos hasta ahora, no hay mucha diferencia. Es simplemente que le estamos agregando un objeto en el medio que le llamamos carrito. Si vos me preguntaras a mí por qué lo hice así, por qué yo lo hice así, es porque pensé, el carrito es un objeto, porque lo vemos como un objeto. Los otros no me los imaginaba como objetos cuando los pensé. Pero es una decisión tan arbitraria como todas las demás. Y casi, en muchos casos, tan arbitraria como la mayoría de las decisiones que tomamos en el momento de, llevamos, ¿qué? 1 hora y 35 minutos escribiendo esto. Obviamente yo esto lo vengo viendo hace mucho, con lo cual estoy programando una velocidad que nadie programaría. Pero en general, el conocimiento que yo tengo de la aplicación no es mucho más del que tendríamos cuando empezamos. Y vamos a empezar a cerrar acá. El tipo pone cosas en el carrito. Poner cosas en el carrito es un deporte súper interesante. Es como ir a Carrefour, llenar el carrito, después dejar el carrito irse. ¿Sí? Yo hice eso durante muchísimos años con Amazon. Tenía un carrito y usaba el carrito para lo usaba como lista de favoritos, digamos. No había una forma de tener las cosas que a uno le gustaban, entonces yo metía cosas en el carrito. Y después iba y miraba el carrito. A veces compraba, a veces no compraba. A veces lo vaciaba, a veces sacaba cosas, ponía cosas, sacaba cosas. En algún momento, en todos los sistemas, los administradores se empiezan a poner ásperos y dicen las cosas en el carrito duran 24 horas. 24 horas con las cosas en el carrito no hiciste nada, el carrito se resetea. Pero en general, uno pone cosas en el carrito porque quiere comprar. Asumamos eso, ¿sí? Entonces, en algún momento el usuario dice, compro lo que tengo en el carrito. Nuevamente, acá hay una decisión de si mi compañía tiene un carrito, o si yo pido cosas de a una, o si pido cosas en distintos negocios. El asunto es que tengo un carrito con cosas y quiero comprar. Entonces, ¿dónde pongo el checkout? El checkout es la compra. Quiero terminar la compra. ¿Sí? Ahí hay una decisión difícil, que es, el checkout sale desde la interfaz, ¿ok? Yo soy usuario, estuve poniendo cosas en el carrito, lo hice con drag and drop o lo hice seleccionando y agregando Add to Shopping Cart. Llega un momento donde hay un botón que dice Checkout. Ese botón Checkout dispara el método Checkout. Que fíjense que el método Checkout es un método que tiene que hacer un montón de cosas. Porque tiene que calcular el precio, guardar los datos del cliente si todavía no los entró, de cómo va a pagar, buscar algún acarreador para que vaya a hacer la compra y la lleve al domicilio. O sea, el método checkout no es el método checkout y todo lo que se dispare a partir de ahí, ¿no? No es que es una tontería, va a ser lo primero que vamos a hacer complejo. ¿En qué clase lo pongo? Y hay claramente dos opciones. Si yo sigo el patrón de comportamiento, de agregar comportamiento que estoy siguiendo hasta ahora, iría el cliente. Porque es una opción que hace el cliente. ¿Sí? El cliente pone en el carrito, el cliente hace checkout. Lo que vamos a ver es que el método checkout necesita conocer tantas cosas que el cliente no conoce, que es preferible ponerlo en una de las clases más cercanas a la administración, por ejemplo, la empresa de pedido, porque es como si
el checkout lo hiciera yo como cliente. ¿Cuándo lo puedo hacer? Cuando yo mismo, es como en los súper, que uno puede ir y cobrarse a sí mismo con un sistema automático. Pero en general no es así. En general yo dejo que alguien me cobre. A lo sumo pongo las cosas de carrito en un lugar y alguien me cobra y yo pago. Esto es más o menos así y entonces el checkout yo lo estoy poniendo en la empresa de pedido. Nuevamente es una decisión que para finalmente decidir dónde va ese método, que no se olviden que está disparado desde la interfaz, ¿eh? O sea, es un método que viene desde un botón que clicó el cliente y que yo tengo que decidir eso que clicó el cliente se transforma en un mensaje a quién. Yo decidí ponerlo en el objeto empresa de pedido simplemente porque las cosas que hay que hacer no las puede hacer el cliente, porque el cliente no tiene el nivel de conocimiento de los objetos del sistema como para hacerlo. Y lo que hay que hacer es, primero, crear un objeto pedido. En el momento en que yo cierro el carrito y hago el checkout, se crea el pedido. Ese objeto pedido es lo que yo le voy a pasar al acarreador. Entonces, primero creo un objeto pedido. Ah, no tenemos clase pedido. Sorpresa. Nos encontramos con que no tenemos clase pedido y la tenemos que inventar. Pero parecido a lo del carrito, pero esto es todavía un poquito más elaborado. Tener el carrito y cerrar el carrito y mandarlo como compra implica que tenemos un objeto pedido. Ese objeto pedido es un objeto que en estos sistemas es fundamental para la compañía. ¿Por qué? Porque ese objeto pedido es el que transporta a una persona, es el que tiene adentro lo que voy a cobrar, el objeto hasta que nos entregue el pedido, la cosa no está terminada, y además es el objeto que le permite a la compañía hacer inteligencia de negocios del tipo, ¿qué pide la gente? ¿Qué cosa compra la gente? El carrito no sirve para nada. El carrito es una cosa que uno la puede llenar y vaciarla o no hacer nada. Los pedidos son los objetos que finalmente hacen funcionar mi negocio. Entonces es el tipo de objeto que la compañía está supervisando todo el tiempo y que guarda y que los mantiene persistentes. ¿Cuántos pedidos hubo de tal zona de la ciudad? ¿Me conviene mover más el negocio hacia ese lugar? Los pedidos, ¿qué son? Chicos, grandes, medianos. Ciertos pedidos se demoran más o menos, depende del peso, depende del costo. ¿Qué me conviene? Bien, creo un objeto pedido, acá, con todos los datos que tiene pedido, cliente, el cliente, el carrito del cliente, le pido al cliente que le devuelva el carrito y lo mando acá como argumento, entonces una especie de cosa cómoda para hacer en el código, cuando el código lo permite, la dirección de envío y el medio de pago. Ya acá, dirección de envío está bien, porque el cliente le indicó, es un objeto de dirección. Esto medio de pago es medio cualquiera. Está bien, es un objeto que yo llamo medio de pago. Pero suena bonito, pero ¿qué es un objeto medio de pago? Ahí tengo que tomar decisiones. ¿Un objeto medio de pago qué es? Una instancia de la clase tarjeta de crédito, tarjeta de débito, o puede ser un ¿qué? O acá pongo efectivo, tarjeta, un string. Decisiones que tengo que tomar. Definitivamente, como no nosotros, insisto, no son decisiones que tomamos nosotros. Nosotros vamos a tomar la decisión de qué meter acá cuando quien nos contrata nos diga ahí, bueno, medio de pago, por ahora solo efectivo. Entonces este medio de pago es una cosa que dejamos ahí, no se usa, solo efectivo. Ahora, medio de pago puede ser 70 tipos de medios de pago distintos. Bueno, ahí tenemos que ver cómo hacemos ingeniería de los medios de pago. O sea, es como un pequeño subsistemita dentro de nuestro sistema que es el que administra los medios de pago. Que si el tipo paga con cuenta DNI, con Mercado Pago, fíjense, Mercado Pago, que es la cara financiera de Mercado Libre, es una empresa en sí.
administra un medio de pago, que es Mercado Pago. Imagínense si nosotros quisiéramos administrar todos los medios de pago que se nos ocurrieran. Es software, mucho software. Por eso lo vamos a dejar por acá. Y después viene la parte más divertida del día de hoy, y que como es la más divertida va a ser corta. Que es, ¿cómo hacemos para elegir quién lleva el pedido? ¿Cómo decidimos? Tengo este pedido, que sale de, no sé, de acá del carrito. Más o menos, supónganse que el carrito son dos productos del mismo negocio. Mejor de los casos. Y que hay que llevarlo para allá. ¿A quién se lo doy? Al logo más cercano desde la empresa del negocio que tiene que ser el producto. Por ejemplo, eso es una decisión. Posible pedido, posible viaje y el que lo acepte lo hace. Otra decisión. Una es decido yo en base a un criterio, otra es deciden los Glover a ver quién quiere hacerlo. Ambos. Como sea, este código que está en rojo acá es un código que no vamos a saber exactamente cómo es. Primero, hasta que alguien nos diga cuál es la decisión, no la vamos a tomar nosotros como desarrolladores, y seguramente la primera decisión que se tome no va a ser la mejor. Inclusive de parte del negocio. Hoy ya eso debe estar súper estandarizado y debe estar más cerca de decirle, anda vos, tenés 14 segundos para decir sí o no, no dijiste nada de sí ni no, vos no sos acarreador, anda vos. Está bastante más cerca de eso que decir, ¿qué quiere ir? Que no está mal tampoco. La decisión que yo tomé acá, en este punto de mi desarrollo, es, le aviso a todos. Usando el administrador de notificaciones que propuso alguien por allá atrás, hace un rato, a todos los bloggers le digo, notifíquense de que hay un, les mando el mensaje. Fíjense que esta expresión de vuelta es una expresión que está estirando los mensajes que tiene la colección de Glovers. Porque Glovers es una colección. Decirle a una colección, notificate. No, medio no, como no existe. Con lo cual, este código va a ser algo así. A cada objeto de la colección le mando el mensaje, notificate. Eso está más cercano. Es lo que ustedes van a ver prontito como iteradores de una colección. Itero sobre la colección y a cada objeto de esta colección le digo notificate, 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 notificate. Les mando mensajes a cada uno. Cada uno se notifica. No podría ser mejor en ese caso para tener un objeto que sea cartelera. Tener todos los posibles viajes y que los Glover tengan acceso a esa cartelera. Bueno, por eso, ¿cómo es la notificación? ¿Cuál es la notificación? La notificación puede ser, y eso cuando hablábamos de, cuando me fui por las ramas con las notificaciones, la notificación puede ser push o pull. Push es, le tirás la notificación. Tomá, te notifico. Pull es, te la pongo acá, vení a buscarla. Sí. Toda notificación de en cualquier sistema de notificaciones puede ser push o pull. Una es intrusiva, te notifico, te mando un WhatsApp. Y la otra es, flaco, fijate. O puede ser intermedia. Te mando un WhatsApp que diga, hay un nuevo pedido. Y ahí uso la cartelera, por ejemplo. El problema que tiene eso, el problema que tiene cualquiera de las decisiones, es que ninguna escala. Porque si yo tengo 15.000 compras por unidad de tiempo, la cartelera es una monstruosidad. Y si le estoy notificando a los Glovers de 15.000 cosas por unidad de tiempo, a los tipos les explota el WhatsApp. Con lo cual, no en el arranque, porque en el arranque no tenemos ni siquiera clientes, con lo cual no tenemos ese problema. Este problema lo tenemos cuando tengamos 1.000 clientes que compran, ¿qué 1.000? 10.000 clientes que compran muchos Glovers. Y ahí nos vamos a dar cuenta que la primera decisión que anduvo desde 1 hasta 100 clientes no anda más.
no anda más, porque la notificación, lo que estábamos usando como notificación, no sirve. A todos les explota el WhatsApp, entonces empezamos a buscar una alternativa. Como sea, cualquiera sea la decisión, tenemos que escribir el código, que es lo que vamos a hacer ahora, sí. Mucho que escale, ¿no? La idea es que que el mensaje sea el mismo. ¿Cómo no es que después que cambia a medida que está? Sí, finalmente sí, pero el módulo de notificación, el notificador, la lógica del notificador se vuelve un cuello de botella. Ahí está la decisión. Pero el mensaje es más o menos el mismo. Más o menos es más o menos el mismo, ¿no? Porque una cosa es decir, gente, hay que llevar una pizza a 2:37. Y otra cosa es decir, anda a llevar la pizza a 2:37. Hay una diferencia ahí medio fuerte. Y hay algo que se escucha en todas las compañías de este tipo, es que la asignación a veces es muy así, o que hay que correr porque si no, no te asignas, y si no te declaras libre, no te asignan, no es trivial. Nosotros estamos suponiendo que estamos construyendo una compañía humanamente viable. ¿Sí? Y que nuestro código pretendemos que no se use para explotar a nadie. ¿Sí? A lo sumo a nosotros porque nos pagan recontra re bien. Pero la realidad es que muchas veces, este es uno, el código termina siendo un vehículo para un tipo de explotación que bordea la esclavitud, pero nosotros no somos responsables, nosotros somos tan trabajadores como los acarreadores. Por eso no es una decisión trivial y no la tomamos nosotros, sí. No, porque hay distintos tipos de decisiones que uno puede tomar sobre el base. Si el sistema una vez esté funcionando, el sistema, como decía, el tipo de notificación que pasa. Sí, el tema... Nunca puede No. El tema es cómo escribís el código cuando sabés poco. Final de la historia, es que la clave termina siendo cómo escribís el código cuando sabés poco, de forma tal que cuando sepas mucho, no tengas que tirar todo el código a la basura y empezar de cero. Y cómo hacer para que cuando sepas mucho y hayas tirado el código una vez, resulta que sepas más y tires el código una segunda vez, porque eso es mortal. No mortal porque a uno le agarre cariño al código. Yo tengo cariño con mis gatos, pero no con el código. El problema es cuánto demorás en hacer eso. Y qué riesgo hay de que la aplicación mientras tanto se parta en 1000 pedazos porque vos estás cambiando el código. Ahí está la clave. Una puntita de eso vamos a ver ahora y terminamos. Esto ya lo habíamos visto, el pedido, que es la notificación. Lo que seguro vamos a tener es que en la clase Glover va a haber un método que sea notificarse de. O sea, de alguna manera va a haber un mensaje que van a recibir los Glover que va a ser notificarse de. Ya sea de que está obligado a llevar algo, porque lo elegimos geográficamente, o porque se lo mandamos a todo, o porque simplemente elegimos hay un nuevo pedido. Vos mirá, vamos a tener ese mensaje sí o sí. Supónganse que el mensaje lo queremos hacer vía WhatsApp. ¿Por qué no se nos ocurrió otra cosa? Porque no existía otro sistema de mensajería instantánea, porque es el único que conocemos, porque es el único que podemos usarlo de forma programática, no conocemos nada más, y entonces lo hacemos vía WhatsApp. El código para mandar la notificación por WhatsApp no es una línea de código. Entonces, tener en la clase Glover código para hacer interacción con el WhatsApp como plataforma de mensajería, lo que hace es que la clase Glover empieza a ensuciarse. No hablamos casi nada de los Glover, pero no importa. Pero la clase Glover debería encargarse de cosas que tienen que ver con los Glover, no con el WhatsApp. Cosas con el WhatsApp está en más bajo nivel la comunicación con el WhatsApp. Entonces, la solución mejor
y esto es una de las primeras cosas que vamos a ver respecto a crear objetos específicos y delegarles el código, es crear un objeto, que lo pusimos acá, que se llama conexión con WhatsApp, de una clase que supuestamente nos provee el sistema, nada que ver con nosotros. Hay una clase que se llama conexión con WhatsApp y que lo que significa es que es una clase que tiene objetos que se dedican a comunicarse con el WhatsApp. ¿Cómo no nos interesa? No queremos saber eso nosotros. Entonces, en la clase Glover, donde Glover se notifica del pedido P, crea una conexión con WhatsApp y a esa conexión con WhatsApp le manda el mensaje con el número de WhatsApp y el pedido. El número de WhatsApp es el del Glover. ¿Sí? El objeto Glover conoce su número de WhatsApp y le manda el pedido. Acá nos aparece algo que no teníamos, que los Glover tienen que conocer su número de WhatsApp. O sea, tenemos que ir a la clase Glover y agregarle un atributo, que es el número de WhatsApp. Y eso funciona, está ahí. P, que es el pedido, el objeto pedido, no, ¿cómo mandar un mensaje? Como mensaje WhatsApp, ¿cómo mando un pedido? En WhatsApp a texto, o imágenes, o algo por el estilo, o URLs. El asunto es que este objeto P, que es el pedido, antes de mandárselo al objeto que habla con el WhatsApp, el objeto que habla con el WhatsApp habla el lenguaje WhatsApp, no el lenguaje de empresa de pedido, habla el lenguaje WhatsApp. Lo tengo que parsear y mandar lo que corresponde. Sí, espera, estaba el otro. El objeto que tiene conexión con WhatsApp sería singleton, solamente acceso. Podría ser un singleton o no, porque posiblemente para cada conexión abierta con WhatsApp yo tenga un objeto de eso. Por lo pronto lo que es un objeto que está fuera de nuestra incumbencia. No nos vamos a poner, salvo que no existiera tal cosa y nos pongamos a programarlo. Pero no lo vamos a meter el código en la clase de Glover. De todas maneras, más allá de lo... Perdóname, me faltaste vos. Sí, una pregunta con respecto a lo de WhatsApp con el texto. Vos ahí le estás mandando un texto al Glover a través de WhatsApp con el objetivo de que el Glover realice el pedido. Para que el Glover vaya a buscarla, para que el Glover vaya a buscar el pedido, vaya al negocio. El pedido. ¿Cómo? Para que el Glover vaya a buscar el pedido o que realice el pedido. No, el Glover transporta. Solo transporte. Transporta, no, el pedido ya lo hizo el cliente y hay dos posibilidades, que va a depender de cómo funciona nuestra compañía. Hay dos posibilidades. Una posibilidad es que se le avisó al negocio y el negocio preparó algo. Y otra posibilidad es que tiene que ir el Glover y decir, lo que quiero es una docena de medialunas. ¿Y eso no sería un problema? Montón de problemas. Montón de problemas. Por lo pronto vos le tenés que decir al Glover, andate al lado con este pedido. Pero es una decisión que todavía no tomamos porque no recuerdo que la hayamos discutido. ¿Qué es el pedido? ¿Cómo se ejecuta? ¿Qué es el pedido? ¿Es una caja que me armó Carrefour y el tipo la va a buscar? ¿O el tipo tiene que entrar a Carrefour con la moto y ir juntando cosas? Decisión que hoy no tomamos. Con lo cual tenemos que decidir una y mostrarle al tipo que nos está contratando, mirá, el Glover con este mensaje recibe, tenés que ir, mirá, acá en la siguiente, dice, hola Gustavo, hay que pedir 3 pizzas de Wolf para llegar a 23, número 147. Ese es el pedido. Tenés que ir a Wolf, pedir 3 pizzas. Entonces llega el tipo, fíjate que termina esto. Llega el tipo y dice, vengo a buscar las 3 pizzas. ¿Qué 3 pizzas? Sería capaz de pedirlo a J8. Sí, no, pedido con un código. Un identificador único. No es así como Pero- así las manejan. Espera. Repito, y vamos cerrando, pues si no, esta parte que viene son horas. Hoy, vos me decís, ¿no es así como se manejan?
Esta es la primera empresa que construye de ese tipo de software. Hoy lo estamos construyendo nosotros. No hay un cómo se maneja. Nadie nos dijo cómo se maneja. Así se No sabemos. No creo que se haya manejado así siempre. No tenemos ni idea. Ponerle un código al pedido y mandarle al Glover por WhatsApp. En realidad, esto termina siendo que al Glover por WhatsApp le mandas una URL donde el tipo clica ahí y eso tiene el detalle. Ahora, en este momento de construcción de la aplicación, que nosotros tenemos 3 negocios, 2 Glover y 10 clientes, no sabemos nada. Lo más que podemos hacer es esto. O decirle, hay un nuevo pedido acá. Pero fíjense que estoy recién en la notificación de que hay un nuevo pedido. Ni siquiera le dije al tipo que lo tiene que ir a buscar. Estoy notificando que hay un nuevo pedido. Después le tengo que decir, anda a buscar. ¿Sí? Bueno, vamos a cerrar acá. Posiblemente si va... Esperen. Repito el error en todas las clases, de todos los cursos. Nunca se dice vamos a cerrar acá porque se acaba la clase en ese momento. Vamos a seguir 3 minutos más, con lo cual intenten durante los 3 minutos que quedan no cerrar todo y empezar a pararse. ¿Sí? Posiblemente demos una clase la semana que viene y si no damos una clase les voy a dejar un video con un poquito de cosas que sigan. Que siguen. Acá nos falta algo todavía complicadito y que están las transparencias que siguen, que es, ¿qué pasa si el Glover no quiere que lo notifique por WhatsApp? ¿Quién decide? A mí mandame por Instagram o por Facebook. ¿De qué depende esa decisión? Puede depender de el poder de la compañía para esclavizar a sus empleados o, sí, no es tan fácil, no es tan fácil. O de qué forma se comportan los millennials que van a ser mis acarreadores. Porque si los tipos, resulta que yo les impuse WhatsApp y me dicen, no, WhatsApp no, yo no trabajo acá. Y no tengo gente que trabaje, porque ustedes lo están viendo en un sistema social X, en donde el trabajo es escaso y entonces alguien elegiría trabajar como acarreador como primer trabajo. Pero tranquilamente podríamos estar en un sistema o en un momento determinado, porque así son las cosas en la economía en cualquier país del mundo, en donde hay trabajo y entonces un tipo que tiene 20, 21, 22, 23, 18, 25, etcétera, decide si trabaja o no porque le gusta que lo notifiquen por WhatsApp, por Instagram o por Telegram. No lo tomen livianamente como si fuera, no, si no querés WhatsApp no trabajes, no tenemos acarreadores. Así de fácil. Y además, hay un problema que es interesante ver que todo esto que plantearon ustedes respecto a cómo te notificas mediante qué vía, tiene que ver, tranquilamente podría tener que ver con la decisión del acarreador. A mí no me mandes WhatsApp, yo miro. Tranquilamente podría ser así. O decime lo que tengo que llevar. Y tranquilamente yo podría elegirlo, porque hacer eso en el software es una tontería. No es que es difícil, no es lo más difícil que tenemos que hacer. ¿Ok? Bueno, seguimos en algún momento. Espera que corto la grabación. Sí.